Hablando de mezcladito. Estamos mezclados, está complicado. Está todo complicado. Nos vamos a meter en el contexto regional, también en el internacional. Ahora una declaración reciente del Banco Mundial, del estado de la economía mundial también, que fue así fresquita, que también le vamos a consultar sobre esto. ¿Cuánto pueden afectar los movimientos que están habiendo en la región, los momentos económicos de la región y los momentos económicos del mundo? La guerra comercial entre Estados Unidos y China nos afecta, nos llega, nos toca o no. Todas estas cosas que están pasando las vamos a charlar con Ignacio Bartesagui. Él es doctor en Relaciones Internacionales y decano en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Y te damos las muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Cómo andan? Muy bien, un placer recibirte. Hacernos como una foto que dura poco porque todo va cambiando, es todo muy dinámico, pero bueno, ir haciendo fotos de lo que está pasando en general. Exacto. Arranquemos por un lugar que es cercano y reciente. Alberto Fernández va a asumir como nuevo presidente de Argentina. Sí. ¿Eso en qué nos afecta o no nos afecta? ¿En qué nos toca? ¿Cómo nos derrama, ¿no?, el tema este? Nos puede afectar bastante porque va a depender un poco de qué política finalmente siga Alberto Fernández, si se va a separar un poco de la política seguida históricamente por los Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner y también por Néstor Kirchner, en cuanto a que fueron muy proteccionistas, aislaron bastante del mundo, desplegaron una agenda del Mercosur muy cerrada, aplicaron una gran cantidad de medidas contrarias a Uruguay, ¿no? Vale la pena recordar lo que pasó con los puentes. El corte de los puentes, con la construcción de la pantera. Con las medidas que afectaron los transbordos en nuestros puertos nacionales. El tema de las exportaciones también. Una gran cantidad de batería, de diferentes las declaraciones anticipadas, juradas de importación, pero también todo lo que tiene que ver las licencias previas de importación que afectaron directamente a nuestros productos que se exportan a Argentina, claro. Los aspectos financieros que afectaban, por supuesto, el turismo, campañas específicas en contra del turismo, en venir a Uruguay a hacer turismo en la época de verano. Hay una gran cantidad de medidas que preocupan. Que no estamos diciendo que Alberto Fernández las vaya, sea lo mismo. Que continuará, digamos, con eso. Que continuará, es difícil. Sí sabemos que en muchos de los temas piensa igual, porque algunos de los pasos que ha dado en estas últimas semanas confirman que está pensando igual, confirman que en la región se ve más identificado con un Correa, ¿no?, que dijo, se juntó con el expresidente de Ecuador y dijo que Correa era su referente de cómo visualizaba la América Latina en el futuro. Y eso, sí, claro, para un país como Uruguay, compartir algunas de las políticas que se han seguido en esa etapa del llamado populismo de estos presidentes, es, bueno, al menos nos genera incertidumbre, ¿no? Ahora, Ignacio, muchos analistas en su momento, previo a las elecciones y post-elecciones, cuando gana Alberto Fernández, decían que más allá de que obviamente tenía cierta afinidad y que Cristina es su vicepresidenta, en realidad Alberto Fernández es un político de raza de hace muchos años y que si bien tiene unos tintes de este kirchnerismo, no era un kirchnerista de ley, digamos, como aquello, claro, tan duro. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que no es un kirchnerista tan duro, tiene su propio peso, o sea, si bien Cristina Fernández todavía tiene un 30% del electorado, y además tiene un vínculo muy fuerte con los sindicatos, no hay que olvidar, que no lo tiene Alberto Fernández. Sí tiene un peso político Alberto Fernández, digamos. propio. O sea, no es que sea alguien que puso Cristina para ganar. Claro. Bueno, no necesariamente. Una vez que ganó, hay que ver que se ve de afuera, por lo pronto. Él tiene fuerza propia, es un político propio. Él tiene fuerza propia, por más que la definición de la fórmula, por supuesto que Cristina tiene mucho que ver. Y la fuerza de esa, la imagen. Y la fuerza tiene mucho que ver, y su relación, bueno, por algo, recientemente Alberto Fernández dijo algo que pasó bastante desapercibido, pero que llama mucho la atención, que Máximo Kirchner sería un excelente presidente de la República. Lo dijo antes de asumir hace unas semanas. Eso lo dice todo. O sea, ahí el equilibrio de fuerzas está. Pero él tiene su personalidad propia, es cierto, tiene sus votos propios, también es cierto. Y el mundo ha cambiado. No es solo que él, hay cosas que él no puede ir para atrás. Por ejemplo, con esto que se discute del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Mercosur y Unión Europea. Si lo va a firmar, si no lo va a firmar, que sería una muy mala noticia para Uruguay si no lo firma, ¿no? Pero ¿puede darse el lujo en este momento Alberto Fernández, que tiene que dar una señal al mundo de que no va a volver para atrás? Porque él necesita captar inversiones.
Él necesita renegociar adecuadamente con el Fondo Monetario Internacional. Él no puede entrar en default de vuelta porque él tiene que intentar tener una estabilidad y un proceso negociador para poder desarrollar, generar credibilidad, que es lo que le falta a Argentina. Entonces, algunas señales va a dar en ese sentido y por eso recientemente se juntó con todos los embajadores de la Unión Europea en Buenos Aires y lo que dijo fue: voy a aprobar el acuerdo con la Unión Europea. No estoy de acuerdo en algunas cosas, pero ¿cuál es ese acuerdo de la Unión Europea? No. El acuerdo está cerrado, las negociaciones están cerradas. Sí, pero lo que pasa es que después depende de cada país. Necesita ser firmado por cada país, necesita ser aprobado después por Europa, pero necesita la firma de los presidentes sí o sí. ¿Eso para vos te parece que va a suceder? Sí, va a Francia suceder. está absolutamente en contra. Pero vamos por dos partes. O sea, una cosa es lo que pasa en Europa. Acá en el Mercosur. Que tiene su complejidad. Y otra cosa es lo que pasa en el Mercosur. En el Mercosur, la pregunta es: ¿qué necesita este acuerdo para entrar en vigencia en el Mercosur? Dejemos la parte de Europa por el momento de lado. Necesita, como primer paso, la firma de los 4 presidentes. Sí. Que por supuesto ya no va a ser Macri. Claro. Porque no dan los tiempos, estamos en un momento, se está revisando jurídicamente el acuerdo, se está traduciendo, esto lleva muchos meses porque la Unión Europea tiene muchísimos idiomas oficiales, ¿no? Seguro. Entonces eso lleva mucho tiempo. Pero necesita la firma de los 4 presidentes. ¿Quién lo va a firmar? Bueno, parece que Fernández lo va a firmar. Ahora, después los parlamentos sí pueden ser aprobados de forma bilateral. Puede aprobarlo Brasil y no Argentina, igual entrar en vigencia. Esa es la buena noticia. Sí, porque te iba a preguntar qué pasaría con Uruguay si uno decide no firmar. No, Uruguay lo podría incorporar, pero ahora sí, lo que sí necesitas es la firma de los 4 presidentes para... Eso sí o sí. Para dar el segundo paso precisas eso. Y precisas que Europa lo apruebe. Y Europa tiene que aprobarlo. El Consejo Europeo... Cada parlamento... El Consejo Europeo, después el Parlamento Europeo. Sí. Un bloque que es el bloque económico y comercial. Tiene 3 bloques este acuerdo. Uno, que es el que más nos importa, que es el económico comercial. No necesita la aprobación de los 27, hoy 28, porque todavía no se fue a Reino Unido, 28 miembros de... No necesita tampoco. No. Entonces, pero es muy complejo en Europa, porque en Europa precisa la aprobación del Consejo, que es la aprobación de los presidentes. Y ahí está esta dificultad de Francia, de las peleas con Bolsonaro. No solo Francia, también hay algún otro país que tiene un problema, porque el tema ahí es qué producís y qué es lo que te molesta, digamos. Está Hungría, ¿no? ¿Qué es lo que te puede competir? Hungría estaba también en contra. Todos saltaron con Bolsonaro de una manera como muy rara y en realidad venía a cuento de... Bueno, lo que están aprovechando es un error garrafal de Bolsonaro con respecto al Amazonas. Con respecto al Amazonas, el medio ambiente, y mostrarse como que realmente no está respetando el medio ambiente, y eso en definitiva lo que hace es darle argumentos a quienes no quieren aprobar el acuerdo para decir yo no voy a dar este paso con un presidente. Se agarran de eso para frenarlo. Hay que ser positivo, yo creo que me parece que hay cierto optimismo en que esto se va a dar. Va a demorar un tiempo. El problema de demorar tanto en cerrar acuerdos comerciales, y Uruguay se demoró mucho porque el Mercosur se demoró mucho, y esta es una discusión que hay que dar en el próximo gobierno. O sea, si vamos a seguir dependiendo de que el Mercosur cierre acuerdos o vamos a poder tener independencia propia para cerrarlos. El problema es que después este acuerdo demora 2-3 años en entrar en vigencia. Es mucho para... Pero además los cronogramas de grabación, que esto quiere decir cuántos años demorás en bajar un arancel que está hoy en 20% a 0%, son 15-20 años más. Claro. Entonces, para un exportador que hoy tiene un problema de competitividad porque está compitiendo con un mercado que ya tiene 0, le decís, tenés que esperar 20 años para bajar... Y es mucho tiempo. Ahora, Ignacio, yo siempre, muchas veces he escuchado decir, recién lo decías vos, el tema de Uruguay en el Mercosur, ¿no? ¿Realmente le sirve a Uruguay estar en el Mercosur? Vos decías, eso es algo que va a tener que discutir el próximo gobierno. Sí. Pero parece que el Mercosur está bueno porque, bueno, nos integramos, digamos, en la región, pero todo el tiempo es una traba porque el Mercosur no nos deja... Entonces, al final, pasando raya en todos estos años de Mercosur, ¿realmente ha beneficiado a Uruguay o lo ha embretado más de lo que...? Eso que decís de que todo el tiempo estamos como que cuestionando el Mercosur, hay una autora brasileña... Los uruguayos en general, ¿no? Y todos, porque hay una autora brasileña que dice que el Mercosur es como tener un hijo que ya está por cumplir 30 años y todavía me estoy cuestionando la paternidad. Claro. ¿Es mío, no es mío? Un año estoy bien, un año lo quiero, otro año no lo quiero. ¿Por qué? Porque es un Mercosur que nos dijo que iba a ser algo que nunca fue. Ese es el primer asunto. Entonces, cuando vos decís, ¿nos sirve o no nos sirve? ¿Qué Mercosur te sirve? Porque el que se firmó en los papeles el 26 de marzo de 1991 no es el que finalmente se alcanzó, porque nunca cumpliste con lo que dijiste ahí. Claro. Entonces es difícil decir si el Mercosur sirve o no sirve. Que sirvió en algunas cosas, que sirvió en generar un mercado regional, que sirvió, sí sirvió.
pero que nos trabó también en abrirnos al mundo, también, porque el problema que tiene Uruguay... Nos demoró porque pero el punto también es que Uruguay no puede elegir no estar en el Mercosur. Bueno, pero ¿por qué tiene que ser blanco o negro? No, pero es que no puede elegir eso. No, y tampoco puedo elegir quedar afuera. ¿Cómo vas a quedar? ¿Por eso? No, pero ojo, ¿por qué blanco o negro? Que eso es lo que nos pasa a veces siempre en Uruguay y los analistas caemos en eso. ¿Por qué tiene que ser, me voy del Mercosur y me voy solo? O, ¿por qué blanco y negro? Porque le cuesta mucho poder hacer acuerdos unilaterales, o sea, bilaterales él solo, porque Argentina y Brasil le dicen, no, mijito, tranquilo, estás acá adentro. Ahí lo que tiene que hacer Uruguay es tener una política con convencimiento y con firmeza, decir, yo quiero un Mercosur que me sostenga el mercado regional, pero que no me postergue mis definiciones de apertura internacional. Entonces, si vos, Brasil, que sos un mercado de 180 millones de personas, vos, Argentina, que tenés 40, podés sobrevivir con tu mercado interno, pero yo no puedo, yo necesito abrirme al mundo para generar ventajas competitivas para mis exportadores y para las... ¿Pero quién le pone el cascabel el gato ese? ¿Cómo se hace, no? Porque y es el momento ideal. Teóricamente es el momento ideal, porque si Bolsonaro te está planteando que quiere un Mercosur más flexible, que quiere un arancel más bajo, que ese es el momento ideal. Lo que Uruguay tiene que hacer es no distraerse y tener una propuesta clara de decir, ok, yo estoy de acuerdo con Bolsonaro en este punto, porque el gobierno actual le costó acercarse a esta parte de Bolsonaro porque Bolsonaro implica otras cosas. Ideológicamente. Claro, entonces era bastante difícil. No, y además algunas de sus posiciones en la agenda social, no son compartibles naturalmente, pero en esto es todo compartible. Para Uruguay es muy bueno la postura de Bolsonaro en el Mercosur. Entonces, lo que tuvimos que haber hecho y lo que espero haga el próximo gobierno es, bueno, sí, ok, yo quiero más flexibilidad, pero ya sabes lo que quiero. Yo quiero no romper con el Mercosur, pero quiero irme con China y negociar un TLC bilateral. Eso, o quiero irme con Indonesia y cerrar... Porque es hacia donde va el mundo, ¿verdad? Porque el mundo va hacia acuerdos flexibles, rápidos, que las relaciones internacionales de hoy son muy pragmáticas. Uno tiene que moverse rápido porque cambian mucho las regulaciones, porque se han cerrado una gran cantidad de acuerdos, entonces vos tenés cada vez más competidores. Entonces pongamos el ejemplo para que la audiencia entienda. Hoy, un uruguayo que quiere exportar vino, vamos a pensar que Uruguay tiene capacidad de exportar más vino. La tiene, pero exporta muy poco. Vos competís con el vino australiano y China es un gran mercado. Compra y compra cada año más. Australia está más cerca que China. Ya arrancás perdiendo desde el punto de vista logístico. Vamos a pensar que no podemos cambiarnos del lugar del mundo. Estamos acá, estamos lejos. Ahora, pero además el vino australiano es más conocido que el uruguayo. Pero además, 2-0. Vos pagás un 25% de arancel para exportar a China y los australianos pagan 0. 3-0. 0. 3-0. 3-0. Entonces ese partido no lo podés jugar, no lo podés remontar el partido. No, es imposible. Entonces, por eso hay que explicarle a la gente que... Sí, no hay valor agregado que te logre resolver eso. Es muy difícil generarle incentivos a la industria nacional de los alimentos, donde tenés una ventaja competitiva razonable en Uruguay. Incentivos para decir, invertí más acá porque vas a poder exportar cada vez más. Y eso es lo que nos está afectando y ha afectado a muchos sectores, como el lácteo, como otros, ¿no? Nos faltó picardía, avisparnos. Demoramos mucho, postergamos mucho las definiciones de apertura internacional porque nos quedamos atentos a un Mercosur que además pensamos que ahora sí, en este último periodo, era un Mercosur 4.0 porque había cerrado acuerdos con Europa y dijimos, esto no va a cambiar nunca más. Y ahora con Fernández estamos todos mirando de vuelta un cambio de contexto regional. Y entonces, de ahora en más, ¿cómo se hace? Y de ahora en más yo creo que Uruguay tiene que... Porque ahora, si supiera... De ahora en más hay que esperar a que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea entre en vigencia, va a llevar su tiempo. Y mientras tanto, hay sectores que se tienen que preparar para eso. Hay sectores que tienen que prepararse. Por ejemplo, el lácteo. Hay sectores que porque puede llegar a tener problemas serios. Y sí, porque ahí también ganás mercado, pero también abriste mercado, ¿no? Porque esto es recíproco. Yo quiero acceso, pero también... Pero bueno, y vamos hacia un Mercosur, yo diría que más bilateral, con más conflictos entre Bolsonaro y Fernández, evidentemente. Sí. Con medidas proteccionistas y con diferencias en abrirse al mundo. Esto de pensar que vamos a poder coincidir en que ahora sí todos queremos cerrar un TLC con China o que todo. No. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es el plan B de Uruguay? Lo tiene que tener. Tiene que decir, yo quiero el Mercosur, me interesa el mercado regional porque algunas empresas uruguayas, varias, tienen esa ventaja de exportar a la región porque es cerca, porque no tengo aranceles, porque hay afinidades desde el punto de vista cultural, etcétera. Pero quiero abrirme al mundo. Porque si yo les digo a ustedes, por más que China se está desacelerando, Asia-Pacífico todavía sigue explicando el 70% de lo que va a crecer
el PBI mundial en los próximos 35 años. El 70% en los próximos 35 años. Entonces, todo lo que se te ocurra que va a pasar en el mundo, va a pasar en Asia Pacífico, va a pasar ahí. Entonces, ¿nosotros podemos estar mirando para el otro lado? No, un país como Uruguay no puede darse el lujo de eso. No, y además China nos ha salvado la petiza en varias cosas. Y como mercado. Claro, es el principal mercado de Uruguay. Pero bueno, si sumamos los servicios y si sumamos también, obviamente Brasil siempre está ahí como principal mercado. Pero bueno, nos compra poco todavía China. Nos puede comprar mucho más si tenemos un TLC con China. Claro, y puede invertir mucho más en Uruguay si tenés un TLC. Porque el Partido Comunista, a mí cuando a veces algunas personas del gobierno me dicen, ¿para qué insistís tanto con un TLC con China si igual hemos avanzado en diferentes acuerdos, protocolos? Sí, es cierto. Pero un TLC es pegar un salto estratégico porque el TLC... al chino no le genera esto que genera Uruguay, que genera unas reacciones, miedos. Sí. Igual es elevar la estrategia y decir, el Partido Comunista tiene, como Uruguay es un país muy pequeño, por mercado, China no le interesa el mercado. Le interesa Uruguay por otras cosas, le interesa Uruguay porque está entre dos socios, como Argentina y Brasil, que sabe China que son anti-China, porque sabe muy bien que son anti-China. Entonces le sirve acercarse a Uruguay, a su mercado, y eso obviamente lo hace a través de un TLC. Y entonces el Partido Comunista te pone en otro nivel y está dispuesto a dar pasos con Uruguay, que si vos estás en duda de que no puedo porque tengo que ver qué pasa con Brasil, bueno, ahí ya las señales son malas. Y lo que hablábamos recién con las compañeras, ¿no? ¿Qué pasa esto a nivel población? Pues lo estamos llevando a lo macro, digamos, y a lo micro, a nuestra vida. Y bueno, lo que pasa es que a la población y cuando se vota o en los programas de gobierno o la importancia que se le da, en el segundo debate se le dio un poquito más de importancia que en el primero, hasta la propia importancia que le dan los candidatos al tema de inserción internacional, es difícil hacer un link entre esto y el desarrollo. ¿Cómo te afecta a vos y a vos? Y te afecta, porque el abrirte al mundo genera oportunidades que van a hacer que más empresas uruguayas exporten más productos y más servicios al mundo y que el mundo quiera invertir en Uruguay y eso genera empleo, pero eso también genera más... capacitación, por ejemplo. Genera una transferencia de buenas prácticas y de conocimiento, genera asociatividad empresarial, quiere decir que empresas uruguayas pueden asociarse con empresas extranjeras, genera tener un mayor desarrollo institucional, que vos incorporás buenas prácticas institucionales del mundo y eso hace que en Uruguay se empiece pasas de la Liga A, pasás a ser la Liga A del fútbol. Hoy estás en la Liga B, si vos cerrás un acuerdo con la Unión Europea, pasás a la Liga A, porque el nivel de normas, todo pasa a ser más profesional. Seguro. Y eso nos afecta el día a día de cualquier ciudadano. Hoy leí, no me acuerdo bien cómo era el dato, de que hay como un momento recesivo de la economía mundial, o así lo dijeron. Sí, ¿Nos podés explicar un poquito cómo es eso y también, bueno, cómo nos va a afectar a nosotros esa situación? Lógicamente que la guerra comercial, esto es en Estados Unidos, que toma definiciones de defenderse desde el punto de vista comercial con China, de proteccionismo. Bueno, empiezan una guerra que parece no tener fin, ¿no? Tener fondo. Y no va a tener fondo porque no están peleando por 4 o 5 productos. Están peleando por el liderazgo internacional. Sí. Entonces, cuando analizamos la guerra comercial con China, tenemos que decir, bueno, este es un capítulo. Son potencias. Eso, el capítulo es, yo te pongo aranceles a vos, y el otro, yo en el fondo, hago con el yuan lo que quiero, que es la moneda de China, y así el yuan, ¿no? Y te afecto, y yo también puedo vender bonos, y yo también te voy a afectar a Huawei. Porque y tiene un montón de otras cosas que también tiene la tecnología y lo que eso representa, que es el 5G, que es una tecnología que cambia el liderazgo mundial. Donde lidera China, además. Donde lidera China. El problema que tiene Estados Unidos es que ya sabe, porque si uno mira las encuestas de expertos en perspectiva, todos coinciden casi el 100% en que China va a liderar tecnológicamente en 15, 20 años. Que esa pelea ya la perdió. Ya la perdió. Lo que está haciendo Trump es demorar un poquito más este asunto. Que no sea en su gobierno donde pierda el liderazgo. Obviamente que todavía Estados Unidos lidera también en innovación, lidera en ejército. Tiene el 50% del presupuesto de todo el resto del ejército mundial, ¿no? O sea, tiene todavía una capacidad brutal, pero China va avanzando y va avanzando. Y la pelea tiene que ver con eso. Pero lógicamente estas medidas proteccionistas han generado un efecto recesivo en la economía mundial. Claro. Y eso es lo que se está alertando por los organismos internacionales. Y por supuesto que esto tiene efectos en los precios internacionales y entonces tiene efectos en Uruguay. Sí, claro. Que China se desacelere, que China en lugar de estar creciendo al 10%, ahora esté creciendo al 6%, pero si se hacen bien los números, podría ser 4 o hasta menos. Claro, por transferencia. Bueno, por supuesto que eso nos afecta a nosotros, porque China es un
comprador voraz de alimentos que vendemos nosotros. Entonces, y si Estados Unidos también empieza a tener problemas económicos, bueno, Estados Unidos es obviamente un porcentaje muy alto del PIB mundial, entonces eso también nos afecta. Pero lo que más nos afecta es la guerra comercial, no necesariamente es la recesión económica que podemos enfrentar, sino el cambio de reglas, porque en un país chiquito como Uruguay, las reglas son muy importantes. Entonces, tener a un China y un Estados Unidos que le dicen no me interesan las reglas, es muy malo. Y esto tiene que ver con el ámbito multilateral. Uruguay siempre tiene que intentar defender las reglas, porque el chiquito se defiende con las reglas. Y no tenés mercado, necesitas reglas claras para poder enfrentar los embates que hacen los más grandes. Y en ese sentido estaría bueno que Trump no ganara para nosotros entonces el año que viene. Bueno, porque tiene una tendencia a no tener reglas. Sí, bueno, desde el punto de vista internacional la política de Trump ha sido bastante mala. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. ¿Era lo que se esperaba que fuese peor? ¿Que hubiese sido peor? Y bueno, ¿se visualizaba eso? Y vos fijate que no ha desatado grandes conflictos. De hecho, es verdad que lo complicado... Tuvimos un momento que medio en vilo con Corea, ¿no? Que estaba el mundo... Bueno, pero con Corea... pero vos fijate, ha renegociado el acuerdo con México y con Canadá, que se llama el acuerdo TEMEC, que es algo que sustituye lo que se llamaba el NAFTA. No es menor eso, ¿eh? No es menor. Ojo que ahí hay muchísimo comercio. Sí, es cierto, había cortado todo y lo... La pelea con China está un poco acotada a lo comercial, pero todavía no se expandió en el Mar del Sur de China, o bueno, en un apoyo más exagerado de Estados Unidos a Taiwán, eso está como equilibrado. Se acercó a Corea del Norte en algo histórico. Tampoco se ha peleado más allá de lo razonable con la Unión Europea. Uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Que niega se fue del Acuerdo de París, por ejemplo. Sí, niega el cuidado. El cambio climático. Niega todo esto del cambio climático, que es muy grave. También ha propuesto algunas reformas en muchos organismos internacionales. Entonces, lo grave es que está diciendo, a mí estas normas no me sirven, no me favorecen, entonces lo que hago es las dejo de lado. Claro. Entonces eso, por supuesto que abre como un niño malcriado. Y bueno, en cierta forma actúa así, pero yo creo que es una oportunidad también para que el resto del mundo se dé cuenta de que quizás nos demoramos un poco en reconocer que muchos organismos internacionales se deberían haber renegociado antes, reformado antes. ¿Es razonable pensar en que podemos seguir teniendo las mismas Naciones Unidas que teníamos en el 45? Claro, de la misma manera. Hay como una cosa ¿No que cambió uno siente, el mundo? yo no sé si les pasa a ustedes televidentes, pero uno siente a veces que es como que no pasa nada con eso. La ONU dice algo y no pasa nada. No tienen peso. No tienen fuerza, no Porque tienen lo que ha habido nada. es un Van desgaste. comunicados y comunicados y comunicados. Bueno, pero a mí me dicen muchas veces los alumnos, ¿pero para qué sirven las Naciones Unidas? No sirve para nada. No, sirve. Mejor que estén a que no estén. Puede hacerlo mejor, puede hacerlo mejor. Claro. Pero yo creo que los organismos internacionales en general no se adaptaron a tiempo. Esto es como el edificio que no se mueve. Si es demasiado rígido, se derrumba. Claro. Yo creo que en parte lo que está pasando, y creo que las señales de las crisis que se están dando en la región y en el mundo, las crisis sociales, tienen que ver con una población que no está entendiendo el sistema actual y que está pidiendo un cambio. Yo justamente quería ir a eso, ¿no? A cómo se plantaba Uruguay en este escenario de Latinoamérica que está convulsionada. Es feo decirlo, pero es un momento en que hay distintos países de la región que están en crisis, con crisis bastante complicadas, y muchas veces justamente en Oriente dicen que las crisis son oportunidades y que quizás puede ser un momento de oportunidad para Uruguay. Bueno, ¿O no? Yo creo que Uruguay en realidad lo que tiene es, por suerte, un nivel de respeto institucional distinto a lo que ha ocurrido en la región. Primero con los pilares democráticos. No es comparable. Por suerte aquí nadie está pensando que el domingo ocurra algo. No. Sí, claro. Y eso es importante. Muy Valorarlo, respetarlo y defenderlo. Ahora, lo que ha ocurrido en Bolivia es muy grave desde el punto de pilar democrático. Lo que ha ocurrido en Venezuela, muy grave. Pasa que ya son muchos, es Venezuela, es Bolivia. El nivel de corrupción en Perú, Chile está convulsionado. Lo que pasa en la violencia, el nivel de violencia, el toque de queda reciente en Cali, por lo que es la huelga general de hoy en Colombia, pero es en Bogotá también y todo. Y se mezclan un montón de cosas. Se mezcla el delito común con ciudadanos protestando genuinamente y con una cuestión que es común, que por más que haya consignas, no hay un detonante claro de esto. No. Volvieron los chalecos amarillos en Francia, ni siquiera es en la región eso. No, pero aparte... Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere? Mirá que está pasando en Beirut, está pasando en Hong Kong, está pasando en Puerto Príncipe, en Haití. En Hong Kong igual tienen un tema bastante más jorobado, son los derechos humanos. Tiene que ver con lo político también, pero el nivel de violencia preocupa mucho.
Sí. Porque ¿cuál es el mecanismo? La autarquía no se puede negociar en base a la violencia extrema. No. Hay que restaurar el orden. Y hay que explicarle a la población que, porque uno observa el nivel de violencia que se registró en las calles de Quito, ¿no? O lo que vimos en Santiago de Chile. Es tremendo. Es tremendo, ¿eh? Preocupa mucho. Pero yo creo que en el fondo lo que hay es un desgaste de las instituciones. Lo que hay es gobernantes que no han reaccionado a tiempo en darse cuenta que el mundo cambió, que la población tiene otros intereses, que hay problemas de fondo que no se pueden demorar tanto tiempo en atender. Y ese es el aprendizaje que tenemos que tener. Ahora, a la población hay que decirle también que esto de que se vayan todos, no. Porque si yo te voté democráticamente para que estés 5 años, estás 5 años. Y es el Parlamento el que tiene que intentar hacer el contrabalance para proponer normas. Esto de salgo a la calle, incendio todo, no es el camino para negociar. Lo que llama la atención es la simultaneidad en esta América. Bueno, porque no es que pasó uno ahora y otro, no, es todo junto y todo a la vez. Eso es parte de la globalización y también es parte de algunos movimientos organizados, por supuesto. Hay que ser sinceros en que hay movimientos organizados que también buscan desestabilizar, porque siempre las desestabilizaciones... ¿Eso se puede haber gestado desde algún punto? Y algo siempre hay. Yo no creo que sea la explicación total. Me parece simplificar decir esto pasa porque hay movimientos. Que hay movimientos, sí, seguro. Pero que pasa por eso, no. Pasa por algo más de fondo que tiene que ver con no darnos cuenta de que hay un reclamo que subyace en la población, que está por ahí y que nos hemos demorado en reaccionar. Y la gente está cansada de la corrupción. Está cansada de la corrupción. Entonces, lo que tenemos que... ¿Y la corrupción qué es? Es un debilitamiento. Está cansada de la inseguridad. Está cansada... Entonces, claro, esos reclamos son justos, pero que para reclamarlos parte de la población esté dispuesta a terminar asesinando o a terminar... No, porque eso después genera que el ejército tiene que salir a la calle, o como pasó en Chile, o tiene que salir la policía. ¿Y qué pasa ahí? Empiezan los muertos, empiezan las violaciones de derechos humanos. El pedido, claro. Se entrevera todo. El legítimo pedido con otros objetivos. Y ese es un problema que también tenemos que intentar que la población entienda que no es el camino. El camino es tener mejores gobernantes, pero también tenemos que tener que votar con más conciencia, ¿no? Tenemos que defender nuestros derechos de una forma ordenada, porque el sistema democrático sigue siendo el mejor que conocemos y hay que cuidarlo. Claro. Entonces, esto de paso a se vayan todos... No, porque después ninguno de los que... Pasó y no fue... Pero además ninguno de los que está incendiando metros en Santiago está dispuesto a estar 14 horas por día por el bien público. Incendio todo, que se vayan todos, pero después ¿quién está dispuesto a trabajar 14 horas por día para trabajar en política? Después no quiero estar en política. Y por eso los jóvenes no están en política. Entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes. Bueno. Ignacio Bartizay, doctor en Relaciones Internacionales. Gracias por venir. No, un gusto.